No sé si puedo compartir la pantalla o solamente una presentación, porque me sale que puedo compartir la presentación, pero no mi pantalla. A ver, un segundo. Un segundo. Mientras me encantaría que por ahí en el chat nos pusieran, por favor, desde dónde nos están escuchando. Ya apareció la presentación. Sí, ya, Ya. perfecto. Ya, excelente. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Walter Meléndez. Voy a compartir un poco algunos conceptos Lean, algunos conceptos de diseño y construcción virtual también que básicamente lo que un poco trata mi presentación de hoy y un poco lo que es la gestión de la ingeniería, ¿ya? Bueno, la presentación de hoy se llama Agregando valor a los proyectos a través de la gestión de ingeniería, ¿ya? Y bueno, ¿y qué es esto? Un poco para presentarme, bueno, ya me presentó un poco de la información mía, gracias por la presentación. ¿Y qué es esto de agregar valor a los proyectos a través de la gestión de ingeniería? Lo que vamos a ver hoy es básicamente un poco de este concepto de agregar valor, que es un concepto que básicamente sale del pensamiento Lean, ¿ya? El pensamiento Lean en general tiene dos conceptos muy ligados entre sí, que básicamente es la eliminación de los desperdicios, ¿ya? Y agregar valor al cliente, ¿ya? Ese pensamiento Lean, esta filosofía digamos, de gestionar proyectos tiene estos conceptos, ¿ya? Por un lado, tratar de eliminar al máximo los desperdicios de todo tipo, y por otra gran parte agregar valor. Entonces ahora, partiendo de ese enfoque, vamos un poco a hablar sobre eso. Y también vamos a hablar sobre la gestión de ingeniería, ¿ya? Y vamos a hablar sobre la gestión de ingeniería tradicional, que es un poco lo que se ha manejado durante los últimos años en la gestión de proyectos, y algunos nuevos conceptos de gestión de ingeniería, también poniéndole algunos ejemplos de un proyecto donde, donde participé, donde un poco se gestionó esto de forma, digamos, de forma bien profunda, ¿ya? Y un poco los nuevos conceptos que están un poco cambiando esta forma de cómo concebimos un poco los proyectos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, voy a comenzar un poco eh, viendo el concepto de qué es agregar valor, ¿ya? ¿Qué significa agregar valor? Bueno, agregar valor, como les digo, desde el concepto de Lean, viene, digamos, con esta filosofía que tiene dos conceptos, que es maximizar el valor y minimizar el desperdicio. El concepto de minimizar el desperdicio está un poco plasmado en estos 7 conceptos que definió Lauri Cosquela de definición de desperdicio, que es la sobreproducción, es decir, producir en demasía, desperdicios también que tienen que ver con el transporte, el inventario, las esperas, los sobreprocesos, los retrabajos, los movimientos, y cada uno está claramente especificado, y fueron los 7 desperdicios que en un momento, digamos, encontró, y después le pusieron otro desperdicio más, que también la pérdida del talento de las personas cuando no pueden desarrollarse como tal, ¿ya? Pero cada uno de estos puntos está enfocado, digamos, este concepto de desperdicio. Y lo que promueve Lean es básicamente tratar de minimizar este desperdicio o eliminarlo, ¿ya? En ese concepto, Lean enfoca mucho el trabajo en tratar de eliminar estos desperdicios, ¿ya? Y los identifica, ¿no? Como les comenté, desperdicios de movimientos, de retrabajos, de sobreprocesos, de espera. Todos estos son conceptos, digamos, que están enfocados en el desperdicio, ¿ya? Y en base a eso también se desarrollan herramientas que tienen este mismo objetivo, es decir, tratar de disminuir el desperdicio en la operación, como son el concepto de Value Stream Mapping, Just in Time, las 5S, la gestión visual, que van orientados básicamente a este lado de la ecuación de minimizar el desperdicio. Pero además de minimizar el desperdicio, básicamente el otro gran concepto es cómo tú puedes entregarle mayor valor al cliente a través de diversos tipos. Pero este maximizar el valor, básicamente se entiende desde entender las características de lo que necesita el cliente, ¿sí? Y brindar
a lo que tú ofrezcas a tu propuesta, todo aquello que satisfaga al máximo las necesidades del cliente, ¿ya? Y esto es distinto para cada cliente, es decir, yo no puedo decir que para todos los clientes buscan lo mismo, es entender a lo que ello significa, ¿no? Y acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, en este caso de un cine que digamos que se construyó en Lima para una cadena importante de cines. Ellos tenían un piso, digamos, que era, digamos, muy difícil de conseguir y bastante más caro, ¿ya? Y dentro del proceso mismo de la construcción, se le propuso a este cliente cambiar esos pisos y mejorar la calidad de sus butacas, porque se entendió que el cliente, digamos, final que iba a ir a esas butacas iba digamos, valorar más una butaca de mayor calidad que tal vez un piso, digamos, muy caro o muy sofisticado, ¿ya? Esto se entendió al cliente, además que para uno significaba un menor plazo también en la importación, ¿ya? Y finalmente se pudo hacer ese cambio digamos, de especificación, entregándole una mejor butaca, ¿sí? Y disminuyendo el costo de lo que significaba todas estas alfombras y pisos que iban también dentro de este cine. Finalmente significó un mayor valor al cliente, digamos que en este caso era esta cadena de cines, y también un mayor valor al cliente final, que era la persona que se iba a sentar en estas salas a ver las películas. Otro ejemplo también digamos, de agregado valor, por ejemplo, fue esto en los hoteles Marriott, que quedan en Lima frente al Larcomar, que tenían también una especificación para la piedra, digamos, de su fachada, ¿ya? La cual era una piedra que se tenía que traer de Medio Oriente y era bastante más cara. En este caso se trajo un modelo similar, digamos, mucho más cercano, que era también mucho más económico. Finalmente permitió también reducir un poco los costos dentro del proyecto, agregándole el mismo valor, ¿ya? Pues era algo que no iba a ser directamente percibido, ¿ya? por el cliente, básicamente era un tema más que todo estético, que también el cliente lo entendió de esa forma y permitió algunos ahorros importantes, ¿ya? Entonces por ese lado va un poco de agregar valor, qué es lo que necesita y si yo puedo ofrecerle alguna propuesta mejor, más económica, en menor plazo, digamos, con un mejor desempeño, ¿ya? Y también viene un poco el tema de la minimización del desperdicio por un concepto muy importante que se llama la excelencia operacional. Es decir, por un lado tenemos agregar valor al cliente, ¿ya? Y por otro lado tenemos la excelencia operacional. La excelencia operacional está enfocada a tener las operaciones, digamos, más eficientes, ¿ya? Reduciendo los desperdicios y utilizando herramientas que permitan, ¿sí? Que permitan realizar una mejor operación propiamente dicha, ¿ya? En ese concepto se abarca Lean, ¿ya? En este concepto se abarca Lean con estos dos elementos de la minimización de los desperdicios y el de agregar valor, ¿ya? Entonces, si yo uno estos dos conceptos, ¿ya? Y planteo que las empresas, digamos, constructoras que se desarrollan bajo estos principios, tienen como la meta principal entregar el proyecto y tienen una meta interna que está dentro de sus operaciones, que es la minimización de los desperdicios, ¿ya? Y tienen una meta externa que está básicamente enfocado al cliente, maximizar el valor, ¿ya? Y minimizar los desperdicios va con una buena integración de la ingeniería, ¿sí? de la construcción y del abastecimiento, de la procura, ¿ya? Y aquí herramientas como el buen uso de las planners, como una buena gestión de la cadena del abastecimiento, de la logística para el proyecto, es clave para poder minimizar los desperdicios dentro de la construcción, ¿ya? Y por otro lado, ¿sí? Por otro lado tenemos una meta externa, ¿sí? de maximización de valor, que tiene que ver con el tema de reducción de plazos y entregar servicios que ayuden al cliente a alcanzar sus objetivos. En este caso igual es una buena interacción de la ingeniería, la construcción y la logística, un buen diseño Lean, ¿ya? Y por otro lado también ver que los proyectos estén totalmente definidos, ¿ya? Y que el proyecto esté optimizado como tal, ¿ya? Entonces, cuando hablo de agregar valor, no solamente es reducir costos, ¿no? Sino finalmente es tener un cliente satisfecho, entregarle una buena calidad de productos, cumplir en el plazo y que los cambios estén controlados, ¿no? ¿Y por qué que los cambios estén controlados? Para que finalmente el cliente tenga un costo final controlado, ¿ya? Y por otro lado,
digamos, además del cliente satisfecho, también tenemos que enfocarnos en el costo. ¿Y qué es el costo? Una buena productividad, es decir, un buen uso de los recursos materiales y de mano de obra, tarifas, es decir, los precios, los metrados, las ubicaciones, ¿ya? Y por otro lado, tener un personal contento, o sea, por tanto el personal interno y como los contratistas, ¿no? O sea, gente con los que igual puedas, quieras y puedas volver a trabajar. Eso básicamente es un negocio exitoso en construcción para un constructor, es decir, crear relaciones, ganar, ganar. ¿Ya? No es aquí yo gano, tú pierdes, sino en el mediano, en el largo plazo, tratar de enfocarse en estas relaciones ganar, ganar. ¿Ya? Y dentro de este marco hay la forma contractual, es decir, cómo está enfocado mi negocio contractualmente con un contrato de marco que promueva esto. Gestionar la producción, que es lo que me refiero a hacer una producción eficiente en lo operacional, ¿sí? Es decir, que en terreno, que en campo se hagan las cosas, tengas, digamos, un buen control y una buena gestión de los recursos. Y por otro lado, y que es la base, que finalmente que tengas equipos de alto desempeño, un lado organizacional potente. Todo esto enmarca un poco el tema de la filosofía, ¿ya? Y hay un concepto que aún se desarrolla aún más cuando hablamos de agregar valor, que es este concepto de un edificio de alto desempeño, ¿ya? Según, digamos, lo que es el Integrated Project Delivery, o sea, la entrega integrada de proyectos, un edificio de alto desempeño tiene que tener estas 4 aristas, ¿ya? Primero tiene que ser un edificio usable, ¿ya? Después también tiene que ser un edificio construible, ¿ya? Un edificio operable y un edificio sustentable. Cuando un edificio tiene estas 4 componentes, yo puedo decir que estoy ejecutando un edificio de alto desempeño. ¿Y qué significa esto? Que sea usable significa que sea fácil de usar, es decir, que sea seguro, que sea tranquilo, que sea funcional, que sea algo bello, bonito, que sea cómodo, que sea flexible y que sea actual. Es decir, de nada sirve que yo, por ejemplo, pueda ejecutar un proyecto bien hecho, donde gane dinero, donde también esté en el plazo, que el edificio tiene deficiencias en su uso, ¿ya? Si las puertas no abren o chocan entre sí, ¿no? Si los pasillos son muy cortos, si no hay un claro, digamos, diseño, por ejemplo, para las personas discapacitadas. Todo eso va con el concepto usable, ¿ya? Después viene otro concepto que más está relacionado a la construcción y que es un poco de lo que ya he hablado, pero solamente es una parte de esa componente, que es que el edificio sea construible. Y construible significa que tenga alta calidad, que sea ejecutado en el tiempo y con el costo total, digamos, más bajo posible, ¿ya? Sin demandas, es decir, sin problemas al final. Y todo eso, generalmente el tema de construible va relacionado al constructor, ¿ya? Y a veces nosotros solamente estamos enfocados en esa característica del edificio. Pero también es importante que un edificio de alto desempeño también sea usable con lo que mencionaba. Hay otra componente que sea operable. Es decir, además de que sea usable y que sea construible, que pueda ser operable, ya que los costos de mantenimiento sean razonables, que sea seguro, que sea fácil de limpiar, simple de mantener y con costos de agua, energía, de forma neutral, es decir, que reduzca al máximo su optimización, ¿ya? Que no sea diseñado con pérdidas, ¿ya? Y por otro lado, y un punto igual de importante que los anteriores, que sea sustentable, ¿ya? Es decir, que sea económico, ¿sí? Que esté equilibrado ambientalmente, ¿ya? Significa un edificio que esté concebido dentro de las características de que sea eficiente el uso de los recursos, del agua, del agua, digamos, del alcantarillado, de todo lo que tiene que ver con el agua grises. Y en lo posible esto está más relacionado tal vez con la certificación de LEED o algo que también promueva edificios que estén más pensados en operar de forma sostenible. Ese es un poco el concepto, ¿ya? Y estos 4 conceptos que yo le explico van por el concepto de agregar valor. Yo puedo agregar valor no solamente en la parte construible, sino también pensando hacerlo usable, haciéndolo sostenible y pensando haciéndolo operable, ¿ya? Cuando me preocupo de esas 4 componentes puedo agregar más valor al proyecto. Yo puedo pensar en ofrecerle alguna de esas características y no solamente ejecutarlo,
porque así indican los planos o porque esto es lo que me encomendaron, sino pensar en el cliente final, cómo lo va a operar, cómo puede optimizar, cómo puede ahorrar en ese sentido, ¿ya? Y estos son los otros cuatro grandes componentes definidos en un edificio de alto desempeño, ¿ya? Y por otro lado está la gestión de ingeniería, ¿ya? La gestión de ingeniería, que es un tema súper importante, ¿ya? Porque finalmente, digamos, yo recibo un producto, que lo recibo a través de las especificaciones técnicas, de los planos, de las respuestas a las consultas, de la memoria descriptiva, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo recibo un producto que yo tengo que, digamos, interpretar y que tengo que construir, ¿ya? Pero esto va muy relacionado a la parte contractual, es decir, en la mayoría de proyectos, finalmente, lo que uno contrata va relacionado con el riesgo, ¿ya? Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar el 10% y tú construyeme un proyecto, pues en ese caso es lo mejor para el constructor, porque yo simplemente de todo lo que valorice, de todo lo que gaste, le voy a pasar la factura y yo me voy a asegurar un fee, un porcentaje, y voy a ir ejecutando su proyecto. Entonces en ese caso no tengo riesgo. Si me demoro más o si me demoro menos, yo tengo asegurado un porcentaje y esa es, digamos, la mejor forma de poder, digamos, desde el punto de vista del constructor, ejecutar un proyecto, que es la administración delegada, ¿ya? La administración delegada, el riesgo para el contratista es muy baja, pero para el mandante el riesgo es mucho mayor, ¿no? Puede eso pasarse, digamos, del tiempo, del costo, y igual el contratista está asegurado. Hay algunos proyectos que lo hacen así, sí, cuando igual necesitan a alguien que esté operando, que esté avanzando y hay mucha confianza, ese concepto de administración delegada funciona bastante bien, ¿ya? Proyectos con riesgo medianos para cada uno son los precios unitarios. Por ejemplo, yo voy a construir una carretera, ¿ya? No sé cuánta cantidad de material voy a mover porque no he hecho el estudio de suelo de toda la carretera, así que defino precios. Defino precios y en base a esos precios yo también puedo ir gestionando mi proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé lo que está abajo, entonces tengo un precio y en base a eso se va cuantificando lo que existe, lo que saco y voy haciéndolo, ¿no? Y hay proyectos que son como... Y muchos proyectos, que son la mayoría en edificaciones, que son proyectos que son a suma alzada, ¿no? En este caso yo participo en una licitación, gano esa oferta, ¿sí? Y yo defino un precio que se llama un precio total, ¿ya? El cual incluye todo el alcance del proyecto, ¿ya? Y yo debo entregar ese proyecto después de haberlo revisado, ¿ya? Y entregárselo al cliente, ¿ya? Y ese es un contrato que son la gran mayoría, que es un poco el marco en el que vamos a tomar este tema para después poder ampliar a otro. Entonces, está relacionado por un contrato, ¿ya? Generalmente, donde el riesgo es mayor del contratista, menor del mandante, pero para eso se define un alcance que está distribuido, como le dije, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, cronograma, presupuesto, y toda la información, digamos, base para poder ejecutar este proyecto, ¿ya? Entonces, generalmente, dentro del marco de estos proyectos hay una labor comercial, es decir, se selecciona el proyecto que se va a cotizar, se hace una idea, se hace una reunión de cierre y se hace una propuesta económica, técnica, y finalmente nos dicen que se gana el proyecto, la obra empieza a planificarse, presupuestos transfiere el proyecto y finalmente se ejecuta, ¿sí? Y se termina el proyecto, ¿no? Y hay una reunión de retroalimentación final, ¿ya? Pero ¿qué ocurre acá? Acá ocurre que en verdad hay diversos actores y que generalmente el proyecto, que inicialmente parecía un proyecto que tenía pocos cambios, no se encuentra totalmente realizado. Y hay este problema de la compatibilización, de que el proyecto presenta problemas, ¿ya? Y se definen actores, es decir, los proyectistas, la misma gerencia de proyecto, o sea, el cliente, que le hacen consultas a las personas, se hacen acuerdos semanales, hay reuniones de coordinación, donde entran los coordinadores de instalaciones, de ingeniería, de arquitectura, de diseño, y también los proyectistas, ¿no? Y hay estos famosos RFI, RDI, como le quieran llamar, que son requerimientos de información. Es decir, el proyecto requiere información, requiere completarse, porque no está completamente, digamos, concebido en sí, y empiezan estos RDI, ¿no?
¿Y qué significan estos RDI? Adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo. Y ante este tipo de situaciones hay dos enfoques. Puedo yo tratar de pensar y maximizar mi ganancia, ¿ya? Es decir, le voy a cobrar todo lo que pueda al cliente, ¿ya? O también puedo, logrando eso, cobrándole lo que corresponda, también generar una buena experiencia al cliente. ¿Qué significa? Tratar de agregarle valor en cada una de las componentes que hemos hablado, ¿no? Una componente que sea usable, que sea construible, que sea sustentable y que sea operable, ¿sí? Entonces, en este sentido, maximizo mi ganancia y también le genero porque le agrego valor al cliente, ¿ya? Uno puede pensar que estas dos situaciones son contradictorias entre sí, pero es posible hacerlo. Y para eso, bueno, les puedo presentar un ejemplo de un proyecto. Tengo algunos otros casos, pero tal vez el tiempo no nos dé, si nos da, puedo presentarle algunos otros ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, de este proyecto, ¿no? Este es un edificio corporativo que construí hace unos años, con 7 pisos, 4 sótanos, ¿sí? Son como 16.000 metros cuadrados de área construida, ¿ya? Que tenía, digamos, 24.000 metros cúbicos de excavación, anclajes, concreto, y bueno, tenía alguna característica especial, que tenía una subestación eléctrica. Es decir, una subestación eléctrica es una estación eléctrica que abastece energía a cierto radio dentro de su ámbito de acción. Es decir, llega una media tensión y de esa media tensión transforma y de ahí llega a casas, comercios cercanos, ¿no? Es decir, como si lo quiero ver desde el punto de vista de agua, viene a ser como un lugar que almacena agua y que de ahí reparte a cierta cantidad de lugares. Aquí sería como un lugar que recepciona energía, la transforma y reparte esa energía a un radio de acción. Esa central, digamos, o subestación eléctrica estaba dentro del proyecto y había que trasladarla a otra subestación, digamos, dentro del proyecto para que se mantenga, pero había que construir este proyecto en este proceso. Voy a explicar un poco de esto más al detalle a medida que avance. Entonces, este era el proyecto, ¿ya? Este era el proyecto, son 7 pisos, ¿ya? Y voy a hablar y referirme básicamente a la etapa de excavación. En verdad aquí este proyecto se cambió muchísimo, se hicieron muchas mejoras de ingeniería. El proyecto inicialmente está diseñado como un proyecto tradicional, se cambió con proyecto con aislamiento sísmico, se utilizaron escaleras prefabricadas, que inicialmente no estaban. Pero me voy a referir básicamente a la parte de excavación como para poder ejemplificar esto que les digo, y cómo es posible unir ambas cosas y agregar valor al cliente a través de una buena gestión de ingeniería, ¿ya? Básicamente, esto se basa en estos principios de gestión de Lean, donde yo tengo que tratar de pensar en el todo y no solamente en las partes, ¿ya? Y voy a referirme a esto. Por ejemplo, aquí en Perú es muy común el tema del muro anclado, ¿ya? Existen casos, digamos, por ejemplo, acá en Chile se usan mucho los pilotes anclados, las pilas, que también son una excavación de 1 por 1 que está excavando, los muros berlineses, que también son unas vigas que van, digamos, hincándose en terrenos arenosos, ¿ya? Pero en Perú utilizan mucho lo que son los muros anclados, que son muros de hormigón, que tienen una estructura, digamos, de encerradura, de fierro, y que se van vaciando contra terreno, ¿ya? Esto no es posible utilizarlo en todos los proyectos, un proyecto donde hay grava. Proyectos en Santiago de Chile también tienen un suelo bastante similar al conglomerado de Lima, y también es posible hacerlo, ¿ya? Y también hay un desarrollo de un mercado que ofrece estos servicios, ¿ya? En este caso, este es el tipo de proyecto. Entonces yo voy excavando en forma de amero, ¿ya? Y voy haciendo estos muros y después termino una línea y voy haciendo los siguientes muros. En este caso, esta es la modelación inicial que nos presentó digamos, el proyectista. Y nosotros logramos un poco revisar esta ingeniería y proponer mejoras, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá tengo un muro de 30, 35 y 40, ¿ya? Nosotros ese panelado de muros lo revisamos y al final propusimos muros un poco más largos, ¿sí? Manteniendo la misma configuración estructural, ¿ya? Logramos un poco cambiar muros que tenían 4 anclajes, ¿sí? Digamos, a muros donde repartía las cargas hacia cada lado y solamente tenía 3, ¿ya? Es decir, cambié esto, que era lo que me indicaba el proyecto,
¿sí?, a muros más estándar, ¿sí?, que me redujeron también la cantidad de anclaje y que mantenían la misma calidad, digamos, de estabilidad del suelo que yo requería. Entonces, esto es, por ejemplo, un concepto donde a veces la mayoría no se mete, es decir, no revisa y dice, ok, este es el diseño, yo ejecuto lo que me pide el diseño, ¿ya? Ejecuto lo que me pide el diseño y bueno, simplemente no hago porque el que diseñó seguramente tenía todas esas consideraciones y no me meto más. Entonces ahí está el concepto de revisar la ingeniería, proponer alguna alternativa constructiva más eficiente, ¿ya? Y obviamente ahorrarse, digamos, en este caso, anclajes. Me ahorré 12 anclajes, ¿sí?, versus 16 que tenía, ¿ya? Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo cambiando la ingeniería, digamos, ya en la etapa constructiva, yo puedo lograr eso, ¿ya? Y también cambié muros que eran de 35 o 30, 35, 40 a 30 y 35. De esa forma tenía menos moldaje, digamos, que cambiar y menos traslaper que hacer y también se hizo más eficiente la ejecución, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo, digamos, donde revisamos la ingeniería, se lo propusimos al proyectista, hablamos con él y reducimos 7 anclajes, ¿ya? Digamos, en 4 ejes por modulación de muros anclados, ¿ya? Entonces ahorré en anclaje, más o menos coste de anclaje vale cada uno, digamos, $100, 13,5 por metro lineal, más o menos, ahorrado total 1.350 por anclaje, y si eso lo multiplican por 7, están hablando de $9.000 solamente por revisar y optimizar, que puede ser un ahorro. En este caso lo tomamos nosotros, o sea, nosotros como constructora hicimos ese cálculo, mantuvimos la misma propuesta, nos lo aceptaron y pudimos ahorrarnos estos costos, ¿ya? Acá les digo, les muestro un poco qué es lo que tuvimos que hacer, cómo lo tuvimos que revisar, ¿sí? Pero eso es un ejemplo de cómo, por ejemplo, se puede optimizar. Otro tema era que aquí el plazo del cliente, digamos, estaba pensado en hacerlo en 18 meses, pero existía esta subestación que les mencionaba, que estaba en la parte central. Esta subestación tenía que operar siempre, es decir, tenía que mantener su operación para poder alimentar de energía al radio de acción que tenía. Ya. Esta subestación tenía que mantener operando. Entonces, ¿cuál era el plan inicial para esta subestación? La idea de esta subestación, que se encontraba en esa parte, ¿sí?, era hacer la estabilización de todo este perímetro, excavar el proyecto, mantenerla operando como si fuese un cerrito o una casa que va a quedar ahí, digamos, aislada, y después que se construyese todo el proyecto, pasarla a su posición definitiva, que era en un subterráneo, ¿sí?, construir esa subestación y hacer el empalme y volver a pasar toda la central a esta estación, demoler y terminar de construir el edificio. ¿Ya? Ese era el plan inicial y digamos, uno podía decir, ok, bueno, ¿cuánto me iba a demorar en esto? Esto iba a hacer que el plazo por lo menos sean 6 meses más, debido a que tenía que terminar de demoler, tenía que terminar de excavar, y realmente la construcción iba a ser de esa forma, porque ese era el plan general. Entonces aquí nosotros un poco propusimos cómo poder hacer esto de alguna otra manera, ¿sí?, cómo poder cambiar esto con alguna otra manera, de alguna otra forma de ejecutarlo. Y ante esto se planteó lo siguiente: ok, construirle en una esquina, ¿sí?, construirle en una esquina, ¿ya? Pasarla a la estación a este lado, ¿sí?, para que esto quede en una esquina, hacer todo el proyecto y después pasarlo a su posición definitiva, ¿ya? Eso en cierta forma constituía una mejora. ¿Por qué? Porque yo ya podía terminar todo el proyecto. En el caso anterior, justamente la subestación pasaba por una zona donde había columnas, el proyecto se iba a terminar parcialmente, digamos, y faltaba, digamos, hacer toda esta parte. Pero con esto se pasa a una esquina, ¿sí?, de forma de que esa esquina, digamos, afectaba mucho menos al proyecto, se terminaba de construir el proyecto y después se hacía. Y esa era la solución que se había planteado, ¿ya? Pero, digamos, la desventaja igual comprometía una columna del edificio y posteriormente se tenía que hacer, digamos, la eliminación prácticamente de un proyecto casi terminado, porque la subestación nunca tenía que terminar de operar. Entonces, en este caso se planteó una tercera solución, una tercera alternativa con el uso de pilotes, ¿ya? Aquí era
colocar pilotes, ¿sí?, en todo el perímetro y hacer más o menos la misma solución, ¿sí?, solo que colocando pilotes, ¿ya? Y a raíz de esa alternativa, evaluamos algo que fue bastante interesante y que disminuyó en 6 meses la ejecución del proyecto, que era colocar los pilotes donde iban las columnas del edificio. Y estos pilotes iban a tomar la forma de la columna del edificio, ¿ya?, de forma de pasarlo directamente a la posición definitiva y ahorrarse ese tiempo de terminado el proyecto, tener que demoler y tener que hacerlo. Es decir, primero hacíamos la subestación, pasábamos la subestación operaba y de ahí empezábamos con todo el proyecto, ¿no? ¿Cómo? Construyendo, excavando, poniendo las columnas y después excavando en la parte baja de la subestación como un sistema top-down. Esto fue lo que hicimos. Miren, acá pusimos la columna, como se puede apreciar, en la posición del proyecto. Se hizo la subestación, operó la subestación, se pasó y se comenzó a hacer toda la demolición, ya, y a extraer el material, digamos, y aquí podemos ver un poco también los muros anclados que teníamos, ya, de manera de ir retirándolos, ir sacando este material, digamos, del proyecto, ¿ya? Básicamente con esta ingeniería de valor que les comento, ¿ya? Entonces ahí se pueden ver los pilotes, ¿no? Se pueden ver, por ejemplo, cómo este pilote tiene, después de hacer una columna, ¿no?, una columna redonda, bueno, se cambió el modelo de una columna cuadrada por una columna redonda, y ahí tienen los anclajes, y cómo se ha hecho la excavación por debajo de la subestación, porque los pilotes llegaron hasta la zona de cimentación, ¿no? Ahí se puede ver un poco el top-down, que el mini top-down, por así decirlo, pequeño, con los pilotes excavados, ¿no? Y ahí, bueno, se terminó de colocar y finalmente se retiró. ¿Ok? Bueno, otro de los casos es, por ejemplo, el retiro de columnas. El retiro de columnas en el proyecto inicial eran columnas que eran de este tipo, una especie de T, ¿ya? Se cambió también la ingeniería para cambiar unas columnas tipo T por unas columnas, digamos, planas, de manera de hacer el muro anclado también directamente, ¿no? Así que esta columna T se cambió, la columna se corrió hacia un lado, ¿sí?, y se hicieron digamos, estos muros anclados planos que ayudaron mucho en moldar. Otra cosa que se planteó era, por ejemplo, la reducción del nivel de profundidad en la excavación, ¿ya? Este proyecto tenía 4 subterráneos, 4 sótanos y una cisterna, digamos. Acá lo que se propuso era, en vez de hacer estos 4 subterráneos con el sistema convencional, plantearlo y hacerlo con un sistema que es un tema de losa posensada, ¿ya? La losa posensada me permitía eliminar las vigas, ¿ya?, que eran muy peraltadas en este proyecto, y hacerlo manteniendo la misma, digamos, eficiencia para los autos, para que pasen con la misma altura, ¿sí?, y reducir de 17,10 a 15,6 metros. ¿Qué significaba esto? Menor excavación, menor hormigón, menor fierro, menor moldaje, digamos, y la misma prestación para los autos que iban a operar ahí, ¿no? No iban a tener estas vigas y todo iba a ser con una losa plana, una losa posensada, ¿ya? Entonces, bueno, el uso de losas posensadas permitió reducir la excavación, ¿sí?, y permitió ahorros también en el costo de la excavación y en general de los materiales en obra, ¿ya? 2.500 metros cúbicos excavados menores y, como le digo, ahorros en altura de materiales de hormigón, fierro y moldaje, ¿ya? Otro de los casos fue, por ejemplo, el tema de la estabilización en esquinas, ¿ya? En esquinas se forma un efecto ángulo, ¿ya? Digamos, en este tipo de proyectos que nosotros revisamos, era posible ahorrarse algunos anclajes si uno colocaba estas vigas en esquina, ¿ya? Entonces, con estas vigas en esquina nosotros diseñamos vigas metálicas, ¿ya? Hicimos los cálculos para que compensase las cargas de anclaje en esquina, diseñamos una viga H y ahí comenzamos a instalar estas vigas de esquina, reduciendo 2 anclajes, digamos, de 7,5 metros o de 9 metros por una viga, ¿ya? Lo cual pagaba el coste de la viga y después yo podía retirar la viga y llevármela y ahorrarme los anclajes y todavía tener la viga, ¿ya? Y poder utilizarla en otro proyecto, venderla y recuperar ese costo, ¿no? O sea,
finalmente para tener tal vez un mayor ahorro. Se dimensionó los temas de la viga y se utilizó en casi todas las esquinas, ¿ya? Y otro tema más, por ejemplo, ahí reduje 20 anclajes más, ¿sí? Ahorro por cada viga, que más o menos son aproximadamente, en ese momento eran alrededor de $1000, o sea, estamos hablando de $1000 ahorro solamente por un poco diseñar estas vigas, bueno, y comparado con el coste de la viga, ¿ya? Que te pudiese costar, no sé, $6000 por todas las vigas, un ahorro total de $14000, ¿ya? Y otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de integrar la cimentación con la torre grúa, ¿ya? La zapata de la torre grúa era como esta parte roja, tenía columnas, en este caso no son losas, sino columnas de fundación, ¿sí? La columna era la verde, y después tenía un perímetro que era la cimentación de muro. Entonces al final integramos la zapata de mi proyecto con la zapata de mi grúa, logrando tener un solo vaciado más uniforme, ahorros en costo de materiales de tanto de mi zapata como de la zapata de la propia grúa torre que tengo, ¿no? Entonces ahorré tiempo y dinero, ¿sí? Reduciéndolo, digamos, de esta forma. Una zapata más larga, integrada, digamos, con una zapata, digamos, de grúa más pequeña. Al final, esta fue la solución, ¿sí? Para poder plantear una solución, digamos, intermedia, que me ahorre materiales y que haga un cambio también en el diseño de la ingeniería. Esta es un poco la zapata que vaciamos, un poco los pies de empotramiento que se pueden ver ahí, ¿ya? Y ahí estamos ya en el proceso de vaciar un poco la zapata, ¿ya? Entonces, ¿es posible hacer eso? Sí es posible, ¿ya? Y se agrega valor un poco tratando de revisar y haciendo esa gestión, pues sí. Yo creo que hay gran parte del valor que uno puede encontrar y la optimización que puede lograr en el proyecto es a través de esta integración, ¿ya? Pero acá entra otro factor fundamental de los últimos años, que es el uso de la tecnología. Finalmente la tecnología está siendo un factor disruptivo en muchos proyectos, ¿ya? Y como ustedes saben, el tema BIM ha entrado muy fuerte, ¿ya? Y ahora uno puede pensar, ok, si el BIM me hace y me integra todas estas partes, ¿cómo puedo utilizar esto como una, digamos, como una mayor eficiencia para gestionar mi proyecto? Bueno, el BIM no solamente se puede utilizar en la etapa de construcción, donde han sido estas mejoras, sino el BIM puede utilizarse en etapas de diseño, de planificación y también etapas posteriores de operación, ¿ya? Yo ahí marco con colores, por ejemplo, los usos más factibles del BIM a la fecha, digamos, en una experiencia en proyectos, ¿ya? Y finalmente el BIM, hay un tema súper importante dentro de esta estrategia BIM, que es el uso para mejorar el entendimiento de los proyectos. Es decir, cuando yo uso el BIM, no solamente puedo ayudar a mejorar o a identificar interferencias oportunamente, sino en general dentro del proyecto es que yo entienda mejor cómo funciona mi proyecto, ¿ya? Y pueda un poco pensar de revisar estos planos a revisar estos modelos, ¿ya? Y ver estas interferencias a tiempo, ¿ya? Entonces, entra acá un concepto nuevo que se llama la entrega de los proyectos integrados, ¿ya? Aquí lo que uno puede ya comenzar a pensar con el uso de esta tecnología es qué pasa si yo integro a los diseñadores y a los constructores en etapas tempranas del proyecto. Y además también integro al cliente, al mandante, en una etapa donde los pongo a conversar a todos en un momento de forma de desarrollar un edificio de alto desempeño. No solamente pensando en lo más económico, ¿sí? Sino también pensando en lo más construible, ¿ya? En que ese proyecto sea operable y también sea sustentable. ¿Qué pasa si lo siento a todos en una misma mesa y comienzo a hacerlo, ¿ya? Esto sin la tecnología, sin el uso de herramientas que faciliten esto, era muy difícil, ¿ya? Pero cada vez se está haciendo más sencillo, ¿ya? Tanto los equipos de diseño como los equipos del cliente, como los equipos de construcción, pueden trabajar de manera integrada, anticipadamente, para poder crear proyectos que tengan menos errores, ¿sí? Y que le agreguen más valor al cliente final, ¿ya? Entonces aquí lo que ustedes, digamos, probablemente hayan visto ya en algunos casos, es que la gran cantidad de energía que se gasta en el desarrollo del propio proyecto, se gasta en etapas tempranas del proyecto. Porque de esta forma yo voy a lograr que los cambios
que me cuesten hacer estas modificaciones en etapas tempranas sean menores, ¿ya? Y que finalmente el proyecto tenga un mayor valor, porque lo estoy diseñando, digamos, con esas consideraciones de forma anticipada, ¿ya? La curva número 1, por ejemplo, me muestra la habilidad de impactar en el costo, ¿ya? La habilidad de impactar en el costo en función de la etapa donde estoy. Yo puedo impactar más en el costo mientras estoy en etapas más tempranas, pero ya cuando estoy casi en la etapa de construcción, lo que puedo impactar es mucho menor, ¿ya? Y el costo de los cambios. Yo cuando quiero cambiar, por ejemplo, un proyecto, no sé, por ejemplo, ahora imagínense que estoy construyendo un proyecto y digo, hoy quiero hacerle un piso más, ese proyecto cuesta mucho más porque voy a tener que reforzar probablemente todos los pisos, haberlo hecho en etapas tempranas, donde simplemente hubiese hecho otro diseño. Por lo que estoy construyendo ahora un edificio que tiene una viga perimetral, que en un momento pensamos quitarlo. Quitarlo ahora es mucho más caro y difícil de haberlo concebido de otra manera estructural, donde tal vez hubiese podido ser más rápido también la forma de ejecutar, ¿no? Ese tipo de cuestiones es un poco lo que demanda esta curva que se llama la curva de Mandel, ¿ya? Entonces, lo que trata de esta entrega integrada es tener proyectos que sean pensados de la forma tradicional, de qué voy a construir, cómo lo voy a construir, quién lo va a construir, qué es esto de diseño, construcción, ¿sí? Diseño, licitación, construcción, a plantearlo. ¿Qué pasa si yo lo integradamente? ¿Qué pasa si yo pongo a los actores en una etapa más temprana, donde el qué, el quién y el cómo se definan en etapas más tempranas, para que finalmente la etapa de construcción sea más rápida, más eficiente, porque ya he pensado en cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Es decir, en este caso se integran los actores en etapas tempranas para lograr un edificio, digamos, más construible, ¿ya? Con mejores características, digamos, para la ejecución y no con este modelo tradicional de diseño, licitación, construcción que hablamos de un inicio. Entonces el sistema tradicional dice, ¿no? Que en el prediseño entra el dueño y el arquitecto, después entran los consultores, los proyectistas, después viene el desarrollo del proyecto, la construcción del documento y recién acá doy mis permisos con mi agencia, con la municipalidad y acá defino mi constructor quién lo va a ejecutar. Versus un modelo donde la conceptualización está desde etapas tempranas por el dueño, el arquitecto, los constructores, el contratista. Defino los criterios digamos, anticipadamente y llevo con ellos todo el proyecto, de forma que la parte de ejecución del proyecto en sí es mucho más corta. ¿Ya? Y para terminar, voy a hablar de este concepto, digamos que es un concepto, digamos, que abarca todos estos puntos que hemos hablado, que es el diseño y construcción virtual, ¿ya? Que plantea integrar el proyecto, integrar los procesos e integrar la organización, ¿sí? En base a los objetivos del negocio. ¿Cómo es esto? Bueno, este es un concepto desarrollado por la Universidad de Stanford, donde integro el producto a través de los modelos. O sea, creo el producto a través de un modelo BIM, un modelo paramétrico de información, ¿sí? Donde puedo ver, digamos, las interferencias, cómo voy a hacer la procura, el diseño, ¿ya? Tengo además que compatibilizarlo y tengo que ver que sea construible, ¿ya? Pero eso no es todo, también tengo que integrar a los procesos, es decir, tengo que saber cuáles son los procesos con los que cambia, digamos, el proyecto, cuáles son los procesos más críticos y tengo que mapearlos, ¿ya? Es decir, tengo que mapearlo de forma de optimizar estos procesos, ¿ya? Que es este tema de cómo gestiono la producción, que va mucho con el tema Lean, con el tema de las planners, con el tema de desarrollar planos a mediano plazo, ¿ya? Y tiene que ver con la integración finalmente también de la organización, ¿ya? De ver cómo está integrada la organización, cómo es que van a trabajar entre ellos, cuáles son esos procesos que se definen entre ellos, ¿ya? Y ver si estuviéramos todos en un mismo sitio con reuniones de ingeniería concurrente para resolver las problemáticas, ¿ya? Estas reuniones que se llaman ICE, ¿no? Reuniones de ingeniería concurrente, ¿ya? Y finalmente todo esto no puede ser posible si no tenemos métricas, ¿no? Métricas que midan un poco el desempeño a lo largo del tiempo. Entonces, el diseño y construcción virtual un poco me responde a esto del por qué, qué y cómo, ¿ya? Y que viene a ser un poco la idea de plantear este marco de referencia, que incluye un poco esto de lograr proyectos más eficientes, más óptimos desde etapas tempranas, usando tecnología,
teniendo un mejor producto y otorgando, digamos, un valor final al proyecto de mayor calidad, que finalmente se traduce también en menores costos y menores plazos, porque está siendo pensado en etapas tempranas, integrando a todos los actores de forma de poder optimizar, ¿ya? Y esto poder llevarlo también a terreno, poder llevarlo a la misma gente que ejecuta, poder mostrárselo para que entienda mejor los proyectos y para que finalmente las tareas y las comunicaciones en el trabajo sean más eficientes. Generar estos modelos, estos planos, con mejores prácticas para generar mejores instrucciones de trabajo en la misma ejecución del proyecto, de forma de que la información llegue más rápida, más efectiva, en base a los procesos que maneja un poco la central. ¿Ok? Bueno, con eso quiero un poco terminar mi presentación. Espero que les haya podido interesar, les haya podido ser de utilidad, y bueno, ahí dejo abiertas las preguntas para quien quiera que profundizar o aclarar algo que tal vez no haya sido tan claro. Perfectísimo, muchísimas gracias, ingeniero. Como ya mencionó el ingeniero, en este momento se va a abrir pues un pequeño espacio de 5 minutos para que puedan hacer sus preguntas. Se les invita a todos los asistentes, los participantes, a puede ser levantar la mano o abrir el micrófono en caso de ser necesario para poder hacer sus preguntas. ¿Listo? Parece que no hay preguntas. ¿O sí? Ya no hay nadie levantando la mano, ¿verdad? Me parece. Buenas noches. Saludos de Punta Arenas. Saludos de Colombia, Ciudad de México, desde Chile, Ciudad de Monterrey. Un saludo a todos y bienvenidos, ya saben. Muy bien, dice Ricardo Hernández. ¿Con quiénes debe reunirse el Project Manager para una buena planeación de acciones y búsqueda de soluciones? Bueno, o sea, en general, desde el punto de vista que un poco lo planteamos, es básicamente, primero tener un claro de que, digamos, todo proyecto puede ser perfectible, ¿ya? Y si uno quiere tratar de ver esto, es muy importante reunirse con los proyectistas, ¿ya? Generalmente a veces uno, desde su perspectiva, no tiene toda la formación como para entender todas las especialidades. Pero si uno entiende un proyecto, digamos, como algo que va a entregarle a un cliente final, ¿ya? Uno desde esa perspectiva puede ir entendiendo otra forma cómo funcionan los sistemas, ¿ya? Y reunirse con los proyectistas para un poco entender cómo es que él ha concebido ese diseño en su proyecto, sirve muchísimo para después uno proponer alguna mejora, ¿no? Como el caso, por ejemplo, que les comentaba, poder proponer alguna otra alternativa, pero siempre pensando en el cliente final, es decir, siempre pensando en que este cambio o esta mejora le va a servir al cliente final, le va a agregar valor, ¿ya? Y de esa forma tú estás también fidelizando a tu cliente y pensando en sus necesidades. Y cuando haces eso ocurren dos cosas, o sea, ocurren que finalmente el cliente repite contigo, ¿no? O sea, y finalmente también entregas un producto de mayor valor al que lo va a gustar. O sea, digamos, ese esfuerzo, digamos, de haber pensado en alguna mejora, se traslada también a que la persona final que lo va a usar va a tener un mayor valor, ¿ya? Y esto no siempre significa mayor costo, también puedes ahorrar muchas veces, o hacerle ahorrar al cliente en materia de generarle, digamos, un mayor valor en su producto final que le entregue. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Dice José Antonio Peña, excelente ponencia, felicitaciones, un cordial saludo desde Venezuela. Rubén Rojo, todo muy claro y de gran ayuda, excelente ponencia. Y aquí hay una pregunta de Ricardo Hernández. ¿Qué acciones son consideradas como proactivas y que fomentan el valor agregado? Y miren, por ejemplo, el caso de pensar, yo creo que en todos los proyectos siempre hay cosas que
nunca van a resolver. Yo creo que la construcción termina el diseño, ¿ya? La construcción finalmente termina de resolver algunas cosas que no son planteadas, digamos, en el diseño. Un tema proactivo, digamos, que creo que sirve para digamos, agregar valor al proyecto, es un poco revisar dónde está la mayor cantidad, digamos, de presupuesto, de costo, ¿ya? Y tratar de ver si dentro de eso hay alguna oportunidad de mejora, generalmente como lo que se hace con Pareto, ¿no? O sea, yo veo dónde está la mayor oportunidad y tengo que tratar de empezar por ahí, ¿ya? Y esas reuniones, por ejemplo, de ingeniería de valor, uno puede plantearlas antes de empezar el proyecto y tratar de proponerle cosas para mejorar el proyecto. No sé, no solamente desde el punto de vista de costo, ¿no? Por ejemplo, también desde el punto de vista de utilidad, de la postventa, ¿no? Por ejemplo, el proyecto donde estoy actualmente se hicieron muchas propuestas, por ejemplo, de cambiar el proyecto que inicialmente era todo de hormigón celular a volcanita, ¿no? A volcapol, a drywall, como le llaman en algunos países. ¿Con qué fin? No con el fin de que sea, digamos, económicamente más barato, porque podría significar también un mayor precio, sino, por ejemplo, con el caso de tener una menor postventa, ¿ya? Por los sismos, eso tenía una mala, digamos, vejez. Entonces la idea también es pensar en el cliente final, o que el servicio de postventa que uno vaya, digamos, a realizar también funcione de forma adecuada. O no sé, si quiero hablar de instalaciones, un poco cómo puedo pensar un sistema, por ejemplo, de calefacción o de agua caliente más económico para el cliente. Entonces ahí se puede pensar, ponte, en alimentarlo con gas natural, en crear una central térmica, digamos, que tenga un sistema más moderno, que no almacene, digamos, en grandes acumuladores de energía. Y ese tipo de alternativas, cuando uno va viendo, va entendiendo cómo funcionan los sistemas, uno puede proponer, pero siempre buscándolo desde el punto de vista integral, no buscándolo como una mejora parcial, sino viéndolo como un total dentro del proyecto, ¿ya? Y sabiendo que un cambio igual genera otros impactos, por lo que es importante también conocer eso de forma adecuada. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, nos comenta también Ricardo Hernández que si puede mostrar de nuevo el esquema de modelo de comunicación. Igual, pues sí, no sé si se los puedo mostrar. Mientras continuamos con una preguntita más. Dice Luis López, ¿gestión de la ingeniería es parecida a la gestión de los riesgos? Lo que entendí de los ejemplos fue encontrar soluciones a problemas con un gran impacto. Sí, o sea, la gestión de riesgos es básicamente entender un poco, digamos, el impacto que puede tener digamos, impacto por probabilidad, ¿no? de ocurrencia. La gestión de ingeniería es básicamente cómo tú puedes gestionar, digamos, el alcance del proyecto, ¿sí? En este caso está definido en los planos, en las explicaciones, y gestionarlo de forma de agregar valor ahí, o sea, de revisar esa información técnica y buscar optimizaciones en esta etapa. Son cosas que casi nadie realiza porque, digamos, yo creo que en general hay mucho temor a veces de poder cambiar algo o de que ya está uno muy tardíamente, pero creo que gestionar esa ingeniería en busca de agregar valor al cliente final es un tema muy importante que es muy bueno considerarlo en etapas tempranas del proyecto, ¿ya? Revisar esa información y proponer alternativas. Hacia eso va la gestión de la ingeniería, ¿ya? En revisar el alcance, los planos, la información técnica del proyecto y proponer, digamos, alternativas, digamos, más eficientes, más económicas, o finalmente que le den un mayor valor al cliente final y que el cliente lo valore, ¿no? Esto es básicamente, Luis, un poco para responder a este pregunta. Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero, pues por resolver las preguntas, por esta gran conferencia que nos ha impartido el día de hoy. Quiero pasar también rápidamente a darle un reconocimiento de parte de Lean Construction México como Lean Construction Influencer. Es un reconocimiento de participación a Walter Meléndez por su valiosa participación y enriquecedora aportación como ponente en este ciclo de conferencias Lean Construction México Masterclass.
bueno, Ciudad de México, estamos en marzo de 2022 y está firmado por el ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera, nuestro director general. También, bueno, no sé si quiere agregar algo más, ingeniero. No, bueno, agradecerle la oportunidad. Gracias por la invitación. Bueno, que estén continuando con este ciclo de conferencias para todos. Ahí dejarle mis datos. Si alguien quiere alguna consulta o tiene alguna pregunta más o quiere compartir alguna inquietud, puede escribirme. Yo siempre respondo. No inmediatamente, pero sí siempre respondo. Así que bueno, eso básicamente, agradecer igual a Juan Francisco y a todos por su tiempo y bueno, quedo atento a cualquier otra nueva invitación y también poder seguir compartiendo conocimiento con todos. Muchísimas gracias. ¿Me comenta dónde lo podemos encontrar? ¿En redes sociales? Y bueno, está pues, en LinkedIn, también creo que es búsqueme como Walter Meléndez y probablemente ahí me encuentren, ¿no? Ahí aparezca. Perfecto. Pues bueno, también a todos los participantes les recuerdo que pueden solicitar su certificado de participación de este evento en la Masterclass escaneando este código QR. Voy a dar un minutito nada más para que puedan tomarle captura si es necesario. Los va a redirigir a una página y van a poder solicitar su constancia de participación, ¿vale? Este se los estaría haciendo llegar a más tarde el lunes, por así decirlo. Y pues bueno, este código va a estar habilitado solamente 24 horas, ¿vale? Únicamente 24 horas para que si pueden hacerlo desde ahorita, pues también lo pueden hacer con tiempo. Y les recuerdo, perdón, que nos sigan en todas nuestras redes sociales también, en Instagram y Facebook como Lean Construction México. Ahí vamos a estar informando de los próximos eventos que vamos a estar teniendo. Obviamente, pues también les hago la invitación para la siguiente Masterclass, que es el día lunes. Por ahí también en los grupos de WhatsApp se va a estar haciendo llegar la información, la invitación, los links de registro. Y pues bueno, sin más, les agradezco nuevamente por haber dedicado y compartido un poco de su tiempo. Hoy, pues bueno, ya 25 de marzo, a las 8 p.m. hora Centro de México, damos por finalizada esta Masterclass. En nombre de Lean Construction México, me despido de todos ustedes, su servidora Marcela Carreón, y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos. Hasta luego, saludos. Muy bien.